Bueno, pues parece que terminamos una semana que está siendo bastante intensa en la Sí. geopolítica, geoeconomía, ese viaje, lazos de Xi Jinping de China con Arabia Saudí, poniendo un poco enfadado a Washington. Y quería preguntarte precisamente sobre esos lazos y qué es lo que encierra toda esa relación, esa estrecha colaboración entre ambos. Bueno, aquí lo que tenemos es la confirmación, ¿no?, de ese reajuste, esa política de bloque después de las sanciones occidentales tras la participación o la entrada de Rusia en esa guerra civil de Ucrania. Xi Jinping ha realizado un viaje histórico, ¿no?, anunciando además una nueva era de colaboración con Arabia Saudí. La fastuosa bienvenida, yo creo que lo decía todo aquel que haya visto las imágenes, con salvas, con aviones, con la propia familia real a pie de pista recibiendo a Xi Jinping. No había alfombra roja, era morada, pero vamos, al final es lo mismo y no podemos olvidar que estábamos hablando de que el mayor importador de crudo y el mayor exportador de crudo pues tejen unos lazos que ya venían un poco pues acercando, tejiendo en los últimos tiempos, pero que ahora pues se potencian, ¿no? Casi el 20% aproximadamente del crudo que compra China viene de Arabia Saudí, compra mucho a Rusia, pero también compra a Arabia Saudí. Arabia Saudí también se lo vende a Asia con descuento. Esto es algo que no se suele comentar, pero casi siempre, todas las semanas, la OPEP y Arabia Saudí en concreto pues anuncia descuentos para Asia. Es el primer país que visita Xi Jinping para un encuentro bilateral, que este tipo de símbolos son importantes, es una señal de la importancia estratégica del reino saudí para el gigante asiático. Nada más llegar prácticamente firman un acuerdo comercial de 30.000 millones de dólares al cambio. Hay que decir que el comercio bilateral supone anualmente entre ambos países unos 80.000 millones. China es el mayor socio comercial de Arabia Saudí, aunque mucha gente no lo sepa, y hasta ahora lo único que había evitado un mayor acercamiento entre ambos países precisamente era lo que estaba comentando, esa relación estrecha con Estados Unidos. No hay que olvidar que el dólar es divisa de reserva por el pacto al que llega Arabia Saudí con Estados Unidos después de que Nixon pues desligara ese dólar del oro y luego viniera pues la famosa crisis del petróleo. Esa crisis del petróleo se cierra con ese acuerdo para convertir al dólar en el petrodólar y ahora pues Xi Jinping lo que quiere es convertir al yuan en el petroyuan, ¿no? Estados Unidos es el principal suministrador de armas a Arabia Saudí. Si esto cambia, si efectivamente esto se modifica, se podrían estrechar también esos lazos militares de Arabia Saudí con China, que quizás era el único eje que todavía no estaba expuesto, ¿no? Luego también es muy importante el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es algo que en Occidente se conoce poco, que es el proyecto conquistador o imperialista, si queremos decirlo así, de China. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo mediante las armas, pues lo hace mediante acuerdos de infraestructura, de transporte, de energía, de telecomunicaciones. Estamos hablando de la integración del continente euroasiático. Precisamente la guerra de Ucrania o el follón que hay en Ucrania lo que quiere es romper un poco esto. Ya lo decía el informe de la RAND Corporation de 2019, lo decía Kissinger, lo decía Brzezinski. Esto lleva mucho tiempo sobre la mesa, había que destruir un poco ese puente entre Europa y Asia a través de Ucrania, y Arabia Saudí, aunque mucha gente no lo sepa, está en esa nueva ruta de la seda china. Y al mismo tiempo, pues China realiza muchas inversiones, sobre todo en tecnología, para ese proyecto Vision 2030 que tienen los saudíes, por los cuales pues, quieren diversificar parte de los ingresos y también apostar por las energías renovables. Parece una paradoja que una petromonarquía apueste por las renovables, pero es así, ¿no? También hay que decir que le han montado una cumbre a Xi Jinping, una cumbre prácticamente ad hoc con todo el resto de petromonarquías, precisamente para hablar de la posibilidad de que el yuan aumente su presencia en los intercambios de hidrocarburos. Esto no me extraña que le enfade a Washington, porque es que Joe Biden fue allí hace escasos meses y no se trajo nada bajo el brazo. Lo único que se trajo fue un recorte de petróleo. Hay un cambio de alianzas y el papel de Arabia Saudí en los futuros BRICS yo creo que es muy relevante y bueno, pues yo creo que en los libros de historia esto pues se contará en los próximos tiempos. Hay mucha gente que no es consciente de que estamos viviendo ese momento histórico, ¿no, Eva?